Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy se malogró mi televisor gamer. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago, y es más, si vas de parte de este colaborador te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa, realizando incursiones de videojuegos, consolas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos regalan un like, comparten nuestro video, suscríbete a mi canal para que puedas acceder a más videos de búsqueda de videojuegos y consolas. Y el día de hoy tenemos un programa totalmente diferente, mis amigos. He querido realizar este programa porque he escuchado que muchas personas tienen el mismo problema que me acaba de ocurrir. Estaba jugando yo cómodamente mi consola y de un momento a otro la pantalla se puso así. Esta cosa es real, hijo. Si se dan cuenta, la mitad de la pantalla se ha puesto oscura. Sí se ve, pero ha perdido la luz. Está ligeramente oscura la mitad de la pantalla. Entonces me puse a averiguar qué es lo que ha ocurrido con esta televisión Samsung, que incluso solamente tiene 2 años. Estás bien pendejo. Bien pendejo. El modelo de televisor que yo tengo en este momento es un televisor curva 4K de 55 pulgadas. Pero de un momento a otro se ha puesto la pantalla negra. Y como no quiero que mi esposa me mate... Ya no digas nada, ya nos exhibiste, ya. Necesito resolver este problema. Entonces me metí a un montón de foros para averiguar qué es lo que ha ocurrido. Y justamente en un montón de foros empecé a descubrir que el modelo Samsung de televisores, el cual ya viene un especial de compra de televisores, así que escribe aquí abajo en la descripción si es que quieres que realice ese tipo de programa. Empecé a ver que un montón de personas que tienen la marca Samsung empiezan a tener este tipo de problemas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos televisores aquí en la parte superior tienen una tira de luz LED. Y lo que ha ocurrido es de que esa tira o bien se ha desconectado o bien la mitad de las luces se han quemado. Porque estas tiras de luz es las que hacen que la pantalla esté iluminada. Entonces, ¿cuál es la solución? Tengo que cambiar esas tiras LED. ¿El problema cuál es? Es que también empecé a ver un montón de tutoriales de cómo realizar el cambio, el cual tengo que desarmar el televisor, desmontarlo, pero el problema es que la parte más delicada es levantar la pantalla a la vez porque no se te vaya a quebrar. Y ese es mi temor, mis amigos. Entonces, a partir de aquí, tengo 2 opciones. La primera es que agarre mi televisor y me lo lleve a la Avenida Argentina o me lo lleve a Paruro para que lo puedan arreglar. El problema que ocurriría en esa opción es que tendría que cargar tremendo televisor en un taxi y buscar un establecimiento más o menos de donde poderlo llevar para que lo puedan reparar, con el temor que en el camino se me vaya a quebrar la pantalla. Y la opción número 2, que es la que yo veo que es un poco más viable, es que venga un técnico aquí a tu casa por el tamaño del televisor y lo haga aquí. Así es que he estado buscando un montón de foros para saber cuál es la opción, y justamente encontré un técnico el cual va a venir en este momento y justamente está trayendo toda su indumentaria
para hacer la reparación del televisor. Vamos a conocerlo y vamos a ver cómo realiza la reparación. Así que acompáñenme, mis amigos. Y bien, mis amigos, justamente acaba de llegar nuestro amigo Edward de Electrónica Arroyo Center, ¿no? O sea, ¿no? Cuéntame, Edward, mira, ya estás viendo el televisor, Sí, pues. ¿no? ¿Y qué cosa es lo que tiene? Bueno, esta falla es muy frecuente en los televisores de Samsung, especialmente en los modelos en el NU y el RU. Puede ser el 7100, el 7090, el 7300, este es el caso. Normalmente es por el propio uso que le damos al televisor. Esto ocasionado por el... No necesariamente es un golpe, ¿no? No. Es solamente las luces LED. Como cualquier foquito, por el propio tiempo de uso, el tiempo de encendido, se llegan a quemar. Y esto de acá, los modelos NU llevan 2 tiras de LED en la parte inferior, el cual se encarga de dar todo el brillo a la pantalla. Entonces cuando se llega a quemar cierta parte o 1, 2, 3 foquitos, ya se apaga la tira completa. Uy, no lo puedo creer. Y eso es lo que hay que cambiar. Entonces eso es lo que vamos a cambiar, el panel completo, y tiene que quedar como nuevo. ¿Y cuánto cuesta una reparación de una pantalla? Bueno, oscila entre el 80 y el 85% del precio real de un televisor nuevo. Entonces, yo ya a la mayoría le recomiendo renovar el televisor. Cambiar a un televisor nuevo. En Muy cambio, bien. estos modelitos son buenos. Ah, ya. ¿No? Muy bien. Entonces, Edward, vamos a pasar Sí, con la instalación. Vamos a empezar. Muy bien, Edward. Entonces ya sacaste la tapa, ¿no? ¿Qué es lo que va a proceder ahorita, Edward? Bueno, ahorita vamos a retirar los parlantes, vamos a tener que retirar la pantalla porque los LEDs está dentro de acá de algunos difusores encima. La LED está en la parte interna del televisor. Prácticamente lo vamos a dejar lata solo para poder cambiarlo. Muy bien, Edward. Ya sacaste la pantalla con suma delicadeza, ¿no? ¿Qué tal delicadeza? No, yo lo hubiera roto, ¿ah? Pues sí, güey, no mames. ¿Y ahora qué es esto, Edward? Bueno, esto es una lámina que se encarga de uniformizar toda la luz blanca del televisor. Y acá que encontramos el cristal. Entonces todo esto proyecta una luz blanca de manera uniforme. Y en la pantalla que tenemos ella se encarga de lo que son el tema de video, de imagen, ¿no? Entonces esto le da el brillo a la pantalla. Ahorita aún no llegamos todavía a la LED, está más adentro todavía. Vamos a sacar una capa más. ¿Qué ha pasado aquí, Edward? Bueno, acá observamos que ya esta parte que está sombreada, están quemados los LEDs y como vemos lo ha dañado, bueno, un leve daño se podría decir a lo que es la mica. O sea, eso quiere decir que cuando la pantalla se pone así negra, lo primero que hay que hacer es apagar la tele y no usarla, ¿no? Claro, exacto. Porque puede quemar el cristal. El cristal, mica, ¿no? La mica, ¿no? Sí, Esta de aquí. esta mica se encarga de uniformizar toda la luz blanca hacia arriba. Junto con el otro panel ya pues bota una luz uniforme. Entonces esta LED que está cambiada, bueno, en esta ocasión vamos a cambiar vamos a reemplazar las 2 tiras por unas nuevas que tenemos ahí. Y pues el televisor va a funcionar correctamente. Bueno, ahora a futuro, obviamente acá el maestro, el amigo ya sabe que ni bien pasa eso, tiene que apagarlo para no dañar la Para mica. no dañar. ¿Qué me habrá querido decir? Muy bien, Edward, ya sacaste las tiras de luz LED. Algo que te hago una pregunta, ¿no? Obviamente la parte de allá era la que estaba quemada y esta tira de luz, esta era la que estaba bien. La pregunta sería, ¿por qué tienes que cambiar ahora las 2 tiras si una sí estaba funcionando? Bueno, se podría hacer, es una opción, ¿no? Pero lo recomendable es cambiar el panel completo. Ahora, ¿por qué? Yo le puedo, como usted menciona, le puedo cambiar solamente la media tira dañada.
por mala suerte, por el funcionamiento del propio de la tele o el recalentamiento que ya tuvo el foquito o la tira LED antigua o lo que estaba puesto, ponte que a la semana o al mes se llega a quemar, entonces vamos a tener que regresar y cobrar un servicio adicional. Entonces uno por vivo lo puede hacer, pero acá, como se dice, trabajo transparente, cambiamos todo. Es preferible cambiar las dos, pues, porque claro, si a la semana se me quema la otra, tendrías que volver otra vez. Tendríamos que volver. ¿Y yo qué hago con la tira buena, llevando o dejándolo? Pues mejor cambiamos todo nuevo, y aparte el paquete salen las dos tiras, pues no compramos o no importamos una sola tira, nos viene el paquete completo. Domina la situación en una forma admirable, inteligentísima. Bueno amigos, como acá observamos, ya instalamos las dos tiras de LEDs completamente nuevas. Ahora, como ven, lo dejamos todo lata el televisor, con todas simplemente las placas, pura lata. Entonces de acá ya procedemos a armar con mucho cuidado, colocar la mica. Ya más que nada el armado es la parte delicada, porque la pantalla también es un poquito tedioso colocarla. Pero con mucho cuidado, con calma y paciencia, todo se puede solucionar. Oye, Edward, ya quedó genial, ¿ah? Una consulta, Edward. Ahora, aproximadamente ¿cuánto tiempo me durarán estas luces LED? Bueno, para uso personal eso está aproximado a 3-4 añitos, no un uso personal de casa. Pero como usted lo va a usar como restaurante, ¿qué va a ser? Le va a durar tal cual, el mismo año que le va a durar. O sea, 2 años. 2 añitos. No le puede durar más ni menos porque usted, como el tema de los juegos, a veces los niños en casa, su serie de Netflix se engancha todo el día. Entonces, como cualquier foquito, se va a quemar. Ningún foco es eterno, hasta de casa, hasta de carro se queman los focos, entonces igualito acá, ¿no? Como son luces LED, se va a llegar a quemar. Pero hay solución, mientras la pantalla esté bien, hay solución. Y si estás por el cono norte, te recomiendo que visites la tienda Top, donde tiene un amplio repertorio de full Nintendo Switch nuevas, de segunda, videojuegos, consolas como PlayStation, también nuevas de segunda, PlayStation 3, amplio stock de mandos para PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, también portátiles y una amplia variedad de juegos de PlayStation 4 desde 10 soles, mi hermano. Así que aquí abajo te dejo todos sus datos para que te puedas contactar. Ahora sí, continuemos con nuestro video. Muy bien, Edward. No, la verdad que la tele ha quedado, sí, muy bien, ¿ah? Buen trabajo. Miren mis amigos cómo ha quedado. Ya prácticamente, como pueden estar viendo ahí en pantalla, ha quedado en perfecto estado. Ahora, Edward, coméntame, ¿cuánto cuesta la reparación justamente de cambiar estas luces LED, desmontar el televisor y todo lo que has hecho? Claro, bueno, el precio obviamente varía en lo que es el tema de la pulgada del televisor, el modelo, ¿no? Como les mencioné en inicio, estas fallas son muy frecuentes en los NU, en el 7100, en el 7090, en el 7300. Son las versiones o la serie de Samsung que vienen con las luces LED en la parte inferior. Entonces el precio, de acuerdo a la pulgada, entre 2.50 a 4.50 podría variar, ¿no? De 43, también hay el de 49 y el de 55 que tenemos acá. Obviamente hay mucho más grande, de 65 pulgadas también, entonces ahí el precio también entre 6 y 6.50 se podría, un buen trabajo, dejarlo ok como nuevo, ¿no? Ahora, cabe mencionar que también una cosa que me estaba mencionando Eduardo es de que cobra entre 50 a 70 soles el tema de la movilidad, porque tiene que movilizarse con todo su equipo y el Tecnopor ese grande para poner el televisor, ¿no? Y no se vaya a romper la pantalla, ¿no? Obviamente que si te quieres ahorrar esto, lo podrías llevar directamente al taller. Ahora, Edward, ¿qué recomendaciones tú le podrías dar a una persona como nosotros, que somos los gamers, que estamos jugando constantemente mucho en el televisor? Claro.
Bueno, cuando pasa justamente esto en estos modelos del NU7300, cuando ya se oscurece una parte de la pantalla, la recomendación es que lo tengamos apagado, ¿no? Ni bien pasa esto, se apaga el televisor y, bueno, si tienen un técnico de confianza, avisarle que justamente tienen este problema y mandar el modelito, obviamente. No sean acá como el amigo Galvar que lo usó pues 2-3 semanas junto con la... Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? con la niña y pues casi ocasiona que el cristal se dañe. Como ahí en el video van a poder apreciar que un poquito Sí, ya un se poquito, estaba, ya se estaba quemando, ¿no? Entonces cuando uno lo usa, por ejemplo, como el buen peruano, no lo usa hasta que ya no dé, ¿no? O sea, hay ocasiones clientes que me han llamado que me mandaron la foto inicial y al mes ya me mandaron cuando está todo negro. Entonces ahí es obligatorio cambiar el cristal y lo que es la luz LED. Obviamente el precio también Varía, ¿no? El varía. cristal, porque el cristal está como más de 200 soles. 200 soles, el de 43, 150, pero obviamente eso ya le suma al gasto inicial o a la propuesta inicial que será. Ahora es recomendable mantenerlo enchufado, desenchufado. ¿Qué otra recomendación podrías dar del uso? Los televisores Samsung, LG, las fuentes son fuertes, ¿no? A menos que en el vecindario, en la zona, haya un corte de luz muy frecuente o que la luz se vaya constantemente. En este caso es recomendable un estabilizador. Un estabilizador. Claro. Ya, y ahora una última pregunta, Edward, es ¿qué modelo de televisor es el que más te llega para reparar? O sea, el que tú, digamos, no recomendarías mucho que actualmente se vende en el mercado. El detalle es eso. Salieron la serie de Samsung, el TU7000 y el 8000, que lamentablemente las pantallitas se podría decir que es una gama medio, una baja gama, ¿no? Que están fallando muy frecuente. La mayoría están llegando por falla de pantallas directamente. Entonces cuando ya falla la pantalla, se podría tratar de recuperar el video, pero ya queda, como se dice, a media, no queda 100% perfecto. Esas son las que están un poco más económicas actualmente, ¿no? Sí, esas versiones de pantallas han bajado bastante su precio porque ya los clientes han aprendido y obviamente ya la misma Samsung no están comprando ese tipo de modelos. Aquí abajo igual vamos a poner esos dos modelos para que se puedan guiar. Ahora, lo más importante, Edward, es dónde la gente te puede contactar. Bueno, nosotros estamos ubicados en el Cercado de Lima, en la esquina de Ascope con Girón Huancavelica. Cualquier cosita nos pueden llamar a nuestro número también, nosotros le podemos recoger. Hay playas de estacionamiento, cocheras cerca, ustedes pueden estar tranquilos y cualquier cosita nos llaman. Obviamente esperemos dejar el número de contacto también acá con nuestro amigo Galvar para que directamente se puedan contactar con nosotros y pues... Sí, porque hay varias personas que no pueden llevar el televisor, pues, ¿no? Sí, el tema del tiempo, algunos están muy lejos acá en el sur, San Borja, trasladarlo, entonces para eso también contamos con el servicio a domicilio. El cual ya previa coordinación, la ubicación por Google Maps, nosotros para poder llegar más rápido y obviamente cotizar y todas esas cositas. Y de igual forma síganlo en su TikTok, sí, tiene su TikTok también donde suben bastantes videos, ¿no? De reparaciones, ¿no? Sí, tenemos fallas frecuentes, ¿no? Que salen, bueno, acá el cambio de LEDs, hay fallas que tienen problema de pantallas, los LG televisores que se vuelven azul la pantalla también como Avatar, también se cambian las luces LED. Y hay un montón de fallas que tenemos ahí en nuestro perfil en la red de TikTok. Genial, mis amigos. Entonces aquí abajo en la descripción voy a dejar también su número de Edward para que ustedes lo puedan llamar, pedir su cotización, enviar sus fotos de las fallas. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Muchísimas gracias. No se olviden de darle like a este video, suscribirse, seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Seguirlo a Edward también en su TikTok, no se vayan a olvidar. Y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Hasta luego y chao. Gracias.